En un domingo de resurrección vamos a considerar la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 en adelante. Y vamos a ver la figura de uno de los reyes de Israel, Ezequías, y podríamos bien considerar en esta mañana a Ezequías como un rey victorioso. Mantenga su Biblia abierta, por favor, allí en el segundo libro de Reyes, y vamos a leer dentro de unos momentos en el capítulo 18. El reino de Israel, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel se dividieron. Y podríamos mencionar algunas de las causas por las cuales estas 12 tribus se dividieron. Una de las causas podía ser que había un recelo entre las tribus. Eran 12 tribus y de estas 12 tribus había recelo entre ellas. David y Salomón habían llevado a la tribu de Judá a una posición de supremacía y Efraín reclamaba la misma posición. Lógicamente que esto nos lleva a considerar que había recelo entre las tribus del pueblo de Israel. En segundo lugar, el aislamiento geográfico de Judá por lo montañoso del norte de Palestina hizo difícil la comunicación entre las dos partes, la parte norte y la parte sur de estas tribus, de tal manera que hubo aislamiento geográfico de parte de Judá. En tercer lugar, la infiltración de cultos paganos durante el reinado de Salomón. Esto debilitó el lazo de unión entre las tribus y debilitó la adoración a Jehová, de tal forma que sobrevino la división. En cuarto lugar, las extravagancias de Salomón y su programa de construcciones trajo como resultado impuestos excesivos y un sistema de trabajos forzados. Y el pueblo comenzó a resentir toda esta situación difícil. Finalmente, dos acontecimientos vienen a dar el toque final para dividir las tribus, para que la división se dé. La absurda política de Roboam, en lugar de disminuir los impuestos, aumentó los impuestos y ofreció látigos y escorpiones. Y esto presentó la oportunidad para la ruptura. Pero por otro lado, la sagacidad y ambición de Jeroboam, su hermano, acaudilló las tribus del norte, buscó la ayuda de Sisac, rey de Egipto, y la división sobreviene. La división sobreviene. Entonces, el reino se divide. Ezequías, nuestro personaje en esta mañana, subió al trono de Judá 5 o 6 años antes de la caída de Samaria, y con esto se pusiera fin al reino del norte. En marcado contraste con su padre Acab, Ezequías demostró ser más fiel que todos los reyes de Judá desde el tiempo de David. Y a la luz de la palabra del Señor, en el segundo libro de Reyes, nosotros encontramos que el rey Ezequías fue un rey victorioso. Y hay 3 áreas en las que quisiera señalar, porque hay enseñanza para nosotros en una mañana como hoy. En el capítulo 18, los primeros versículos del 1 al 4, encontramos victoria sobre el pecado. La versión ampliada de estos versículos de Segundo de Reyes 18, del 1 al 4, se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulos 29 al 31. Ahí está el paralelo
ya ampliado. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, es decir, cosa de bronce. Le llamó cosa de bronce. Noten ustedes, el profeta Isaías, que ya tenía un ministerio activo en el reinado de Acaz, ejerció una influencia grande en este ministerio. La primera victoria que Ezequías tiene es una victoria sobre el pecado. La manifestación de esta victoria, la manifestación visible, la manifestación práctica de esta victoria sobre el pecado fue que, en primer lugar, el templo fue limpiado y fue reparado. El templo se limpió, el templo se reparó, el templo se arregló para que tuviera la hermosura que Dios es digno de que su casa tenga. En segundo lugar, se restauraron las ceremonias conforme a la ley de Moisés. Una vez más se restaura el culto, la adoración a Dios y las ceremonias religiosas. Se decidió desarraigar la idolatría por completo en Judá. Se decidió que la idolatría fuera quitada. Se celebró la Pascua, que ya había sido olvidada por años, y con gran regocijo del pueblo se invitó a venir a los creyentes tanto de Judá como de Israel, de tal manera que una vez más la festividad religiosa de la Pascua se llevara a cabo, de tal forma que pudiera renovarse la adoración a Dios, la adoración a nuestro Padre Celestial. Vean ustedes que esta primera victoria sobre el pecado se muestra cuando Ezequías, dice la palabra, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y luego otras manifestaciones: quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés y que ahora se había vuelto un ídolo, un motivo de adoración. Los israelitas le quemaban incienso y él le llama cosa de bronce. Quitó aquella idolatría en el pueblo. La primera victoria, pues, de Ezequías es una victoria sobre el pecado. Pero la segunda victoria de Ezequías es sobre Sennacherib, y de esto nos habla el versículo 13 del capítulo 18 de Segundo de Reyes. El versículo 13 hasta el capítulo 19, versículo 17, encontramos el relato completo. Y el paralelo de esta porción bíblica lo encontramos en Segundo de Crónicas 32, del 1 al 26, y en Isaías capítulos 36 y 37. Déjenme platicarles en breve lo que sucedió. En el año 701 antes de Cristo, 20 años después de la caída de Samaria, Sennacherib, que había subido al trono en el año 705 antes de Cristo, invadió Judá con su fortísimo ejército, su poderoso ejército. Avasalló, dice la palabra del Señor, que avasalló 46 ciudades y fortalezas de Judá, y tomó en cautividad a más de 200,000 personas. El rey Ezequías se unió a otros reyes en un intento de resistencia, trató de detener a Sennacherib ofreciéndole tributo, y aún para pagar lo exigido por Sennacherib, vació los tesoros del templo y la casa real, arrancó el oro y la plata de las puertas con tal de detener aquel ataque. No satisfizo al voraz asirio y rompió su promesa y puso sitio sobre Jerusalén. A pesar de todos estas formas como detener al enemigo,
resulta que Ezequías no pudo hacerlo. Y Sennacherib invade, sitia a Jerusalén. Está allí sitiando a Jerusalén. Con su general Rabsacés envió un amenazante y blasfemo mensaje, es decir, un ultimátum a Ezequías. Y Ezequías no sabe qué hacer. Ezequías no sabe qué va a suceder. Está temeroso, está angustiado, sabe que el enemigo es poderoso. Y ustedes recuerdan, seguramente recuerdan lo que sucedió en este caso. Ezequías, dice la palabra del Señor, que esas cartas que habían sido enviadas a él, esas cartas amenazantes que habían sido enviadas a él, las llevó al templo y las desplegó delante del Señor, las puso ahí en el altar, todas aquellas cartas las puso en el altar y oró al Señor, oró a Dios, y su oración fue una oración angustiosa, difícil, de tal manera que cuando él ora al Señor, cuando él pone en las manos de Dios su situación, el Señor responde. Y ustedes pueden leer ahí en el capítulo 19, los versículos 35, 36 y 37, la manera como Dios contestó la oración. Primero, los versículos 15 al 32, a través de Isaías, pero luego del versículo 35 en adelante, la manera como Dios ya obra de una manera milagrosa, de una forma milagrosa. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Vean la manera como Dios contestó. Me parece a mí que esta victoria es una victoria extraordinaria, una victoria grande, una manifestación de Dios, una forma como Dios contestó la oración de Ezequías. En el momento cuando Ezequías se dio cuenta que ni su ejército, ni aliarse con otros ejércitos, ni enviar dinero y ofrendas y oro y plata y cosas al enemigo, había sido suficiente para detener a Sennacherib. Se acuerda de que tiene un Dios todopoderoso y viene y lo busca. Y pone ahí delante las cartas, como cada jueves. Durante estos jueves he querido hacer, poner en el altar todas las peticiones y orar a Dios, pedir al Señor en una forma intercesora, pidiendo por el pueblo, pidiendo por él mismo, y Dios se manifiesta y Dios mismo derrota. Sennacherib es derrotado, y no solamente es derrotado su ejército, pero aún a mano de sus hijos, sus propios hijos, él muere. Y de esa manera la victoria viene sobre Ezequías como un rey victorioso sobre Sennacherib. Pero la tercera victoria que usted encuentra en la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, usted encuentra los primeros 7 versículos. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: te traigo un mensaje de parte de Jehová. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y usted ve que esta es quizá la batalla más terrible que va a librar Ezequías. La batalla más difícil. Es su vida, es su propia vida, es su enfermedad. Es el mensaje de Dios, que el mensaje de Dios es contundente. Dios viene para decirle a través de Isaías: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y usted dice: él había sido victorioso sobre el pecado, había restaurado la adoración allá en Jerusalén, había quitado la idolatría, había vuelto ese fervor religioso y ese avivamiento al pueblo de Israel,
Había vencido a Sennacherib. Dios se había manifestado. ¿Cómo es posible que ahora esta batalla sea librada en la vida de Ezequías? Pero la palabra de Dios es completa. Y gracias a Dios por ello. Porque usted encuentra que una vez que él recibe este mensaje de parte de Dios a través de su profeta Isaías, la palabra del Señor nos dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Y si usted quiere, párele ahí la lectura, y es suficiente. He ahí que yo te sano. Pero vea: al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Ahora Ezequías no solamente es victorioso sobre el pecado, victorioso sobre Sennacherib, sobre su enemigo más fuerte, pero ahora también es victorioso sobre la enfermedad y sobre la muerte. De tal manera que Dios escucha su oración, oye la oración, y la respuesta de Dios es: te voy a sanar. Y no solamente te voy a sanar, te voy a dar 15 años más de vida. Y te voy a dar aún más durante estos 15 años tranquilidad suficiente, porque voy a proteger al pueblo, voy a proteger a la ciudad, voy a proteger a los habitantes, de tal forma que ninguno de los enemigos venga para hacerles daño. Pueden ustedes ver una vida como la vida de Ezequías, es una vida de victoria. En este día, cuando recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y recordamos lo que el apóstol San Pablo escribe en el capítulo 15 de Primera a Corintios, escribiendo a los Corintios esta primera carta, el capítulo 15, la palabra del Señor nos muestra de una manera muy contundente, de una manera muy hermosa, en el versículo 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en un Cristo victorioso, ahora nosotros tenemos la victoria. Y podemos, a la par de Ezequías, poder nosotros también, al igual que él, ser nosotros victoriosos. Victoriosos sobre el pecado, victoriosos sobre, ya no sobre Sennacherib. Él no es tan fuerte como el enemigo de nuestras almas, sino victorioso sobre el peor de los enemigos de nuestras almas. Victorioso sobre el diablo, sobre todas sus huestes de maldad. Nosotros podemos ser victoriosos sobre este enemigo de nuestras almas, y podemos ser victoriosos sobre la enfermedad, y podemos, por la resurrección de Jesucristo, ser victoriosos sobre la muerte. Ya no reina más la muerte en aquellos que creemos en el Cristo resucitado. En Él somos más que victoriosos, porque a la luz de la palabra, en Él tenemos nuestra victoria. No solo Ezequías, también nosotros hoy, en Cristo, por medio de Jesucristo, la palabra del Señor nos enseña que nos da Dios la victoria. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en forma individual, en forma personal, a ser victoriosos. Yo no sé si haya algún enemigo en tu alma, en tu vida espiritual, en tu persona, un enemigo que está acechando tu alma, acechando tu vida espiritual, afectándote, llámese como se llame.
En Cristo, Dios te da la vida.